Claro. No, mentira, sí, muy importante porque yo la estoy recolectando para, ya, para subirla a YouTube. No sé si necesitaré de su permiso, pero bueno, creo que no. Bien, entonces, estamos hablando de la localización subjetiva. Entonces, el nivel descriptivo no es de mucha ayuda en la experiencia analítica. Y vamos aquí en que, entonces, hay analistas que piensan que es de suma importancia observar al paciente, cómo se mueve, cómo se viste, cómo se acuesta en el diván, lo que hace con su cuerpo durante la sesión, cómo entra, cómo sale. Un analista eminente como Wilhelm Reich, cuando aún era freudiano, en su tratado del método analítico resaltó la importancia para el analista de la observación de la conducta de manera un tanto zoológica, la conducta del paciente, claro. No digo que el analista deba ser ciego. Es bueno tener una idea de si el paciente es una mujer o un hombre, aunque no sea fácil diferenciar. Y más hoy en día, hoy a veces llegan pacientes y uno no sabe quién está al frente, si un hombre o una mujer. Y más con todo este movimiento pop que se ve en el mundo de sujetos muy asexuados, como los grupos, esos grupos coreanos de cantantes que uno no sabe si son niños o si son niñas. Y a veces pasa con algunas personas que uno no sabe si está frente a un hombre o una mujer. Pasa en la universidad con algunos sujetos también, que hay niñas tan masculinas que uno piensa que es un niño. Y eso se ve hoy cada vez más y se ve mucho y bueno, y son sujetos que también reclaman sus derechos con relación a una posición diversa, lo que hoy se llama la diversidad sexual, y buscan que se respete esa posición y eso está muy bien. Entonces, habría que preguntarse si hoy es importante saber si estamos frente a un hombre o una mujer. Y más adelante, si hablamos del goce, vamos a ver que son solo dos las posiciones subjetivas que establece el psicoanálisis con relación justamente al falo, ese del que hablábamos aquí al comienzo. Con todo lo que tiene que ver con el derecho, el derecho que tiene el hombre con relación, el privilegio del derecho masculino, hablando del derecho, en términos jurídicos. Bueno, bien. No digo que el analista deba ser ciego, es bueno tener una idea del paciente. Bueno, muy bien. Es bueno tener una idea de si el paciente es una mujer o un hombre, aunque no sea fácil diferenciar, pero es mejor tener en consideración un cambio de vestimenta en la medida en que eso puede corresponder a un cambio en la posición subjetiva o responder a una interpretación. Ese cambio puede responder a una interpretación del analista. Lo esencial con todo no es esa dimensión, lo esencial es lo que el paciente dice. Ojo a esto. Esto es lo esencial en un análisis. Lo que el paciente dice. Nos detendremos un poco más en la significación de esta frase. Lo esencial es lo que el paciente dice. Lo que significa separarnos de la dimensión de hecho para entrar en la dimensión del dicho, que no está muy lejos de la dimensión del derecho. En nuestro método debemos pasar inicialmente de la dimensión del hecho a la dimensión del dicho, pero esto no basta.
Presentar como si fuese análisis el mecanismo de los dichos es falso lacanismo. El mecanismo de los dichos no vale más que el mecanismo de la psicología del yo. Es verdad que en Lacan hay algunas cosas que podrían ser retomadas de otra manera para volverse un mecanismo. Por ejemplo, la diferencia hecha por Lacan a partir de la lingüística entre metáfora y metonimia. Este binarismo fantástico y cómodo a partir del que se puede en cada frase preguntar si se trata de una metáfora o de una metonimia puede constituir un mecanismo pseudo-lacaniano. Algunos alumnos de Lacan se separaron de él por pensar que ya habían entendido todo con relación a la metáfora y la metonimia y entraron a continuación en la IPA para adquirir prestigio a través de eso. Por esta razón, hoy puedo encontrar en Nueva York a analistas de la IPA que dicen, pues sí, nosotros también trabajamos con la metáfora y la metonimia. Fue Lacan quien inventó eso. Como mecanismo es totalmente compatible con todo lo que se piensa. De esta manera, ir de los hechos a los dichos no es suficiente. Es esencial un segundo paso. El paso siguiente es cuestionar la posición que toma aquel que habla con relación a sus propios dichos. Eso es fundamental. Lo esencial es, a partir de los dichos, localizar el decir del sujeto. O sea, lo que Lacan, retomando una categoría de Jacobson, llama enunciación. ¿Qué significa? La posición que aquel que enuncia toma con relación al enunciado. A este respecto hay muchas cuestiones. El paciente dice algo, sea metáfora o metonimia, pero cuando dice eso, ¿es para él mismo una verdad o una mentira? Puede ser el mismo dicho, pero hay una distancia entre el dicho y el decir. Alguien puede decir alguna cosa sin creer completamente lo que dice. Bueno, y si uno empieza a preguntarle al paciente sobre lo que acaba de decir, si él cree en eso, entonces empiezan a entrar las dudas y el paciente se sorprende al saber que lo que está diciendo es repetir el discurso del otro. Pero es que además eso es lo que hacemos permanentemente, repetir el discurso del otro, repetir el discurso de la familia, repetir el discurso de los padres. Y los niños cuando empiezan a hablar, a decir sus dichos, digámoslo así, también están repitiendo el discurso del otro. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los uribistas, que repiten el discurso del uribismo y cuando uno les pregunta, ¿vos sí crees en eso de verdad? Entonces empiezan a dudar. ¿Cómo así? Bueno, alguien puede decir alguna cosa sin creer completamente lo que dice. De esta forma, trátase de una cuestión entre lo dicho y el decir. Hay una manera muy simple de entender esto en la lógica matemática. Podemos tener una proposición, y colocar la letra B para decir verdadero o F para decir falso. Es la misma proposición, pero puede tener un valor u otro, indicando una posición con relación al dicho. Este tipo de marca, verdadero o falso, es llamado clásicamente, hay sentidos más profundos, nivel apofántico. Entonces, por eso el siguiente título, la modalización del dicho. Y casi que se podría decir que todos los dichos hay que modalizarlos. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Hay otra manera que permite ver mejor la posición subjetiva, que
es lo que estamos tratando de comprender aquí en el texto de Miller. ¿En qué consiste eso de la posición subjetiva? La localización subjetiva. Una segunda manera de marcar el valor del dicho. Bueno, hay otra manera de marcar el valor del dicho. Puedo decir, por ejemplo, vengo mañana. Ese es el dicho. Pero se puede indicar el valor que se da a ese dicho de diversas maneras. En una de ellas se puede decir, vengo mañana, es una mentira, que es lo que casi siempre sucede cuando decimos, mañana nos vemos, hey, mañana nos vemos, hasta luego, y no se vuelven a ver. Puede ser que nos veamos en un mes o en un año, pero cuando uno dice, mañana nos vemos, es una mentira. No es verdad. Y esto me recuerda mucho la anécdota de una española que vino a estudiar aquí a nuestra universidad. Y estaba hablando con una española, estaba hablando con un amigo de aquí de Medellín, y el amigo le dice, ay, espérate que tengo que atender algo, enseguida te llamo. Y ella se quedó sentada esperando la llamada del amigo. Entonces ella no entiende que cuando aquí en Colombia se dice enseguida te llamo, uno no sabe cuándo va a llamar el otro. Puede ser que llame más tarde, que llame mañana, que llame dentro de una semana. Eso es lo que significa el enseguida te llamo, y ella se quedó ahí esperando. Entonces nos contaba muy charra la anécdota diciendo el enojo que le dio al ver que este amigo suyo pues no la llamaba, y ella ahí sentada al lado del teléfono esperando que el tipo la llamara. ¿Alguien alzó la mano? No. Ese es el dicho, pero se puede indicar el valor que se le da a ese dicho de diversas maneras. En una de ellas se puede decir, vengo mañana es una mentira, pero también se puede decir, vengo mañana quizá, o vengo mañana con certeza, o aún, vengo mañana si no voy a otro lugar, o vengo mañana, seguro que sí, o vengo mañana, seguro que no, o vengo mañana dependiendo de lo que usted me diga. Todas esas maneras son lo que clásicamente recibe el nombre de modalización, porque son una modulación del dicho. Todas esas palabras indican justamente en el dicho la posición que el sujeto asume ante él. Todas. Esto debe ser visto como lo contrario a la lógica matemática clásica, donde solamente hay dos valores. Se puede colocar eventualmente un tercero o un cuarto valor, pero el nivel de modalización en la lengua, ojo a esto, el nivel de modalización en la lengua es casi infinito para indicar con sutileza lo que se hace o lo que se dice. Y el tono de voz también puede ser una modalización. Por eso lo del tonito, sí, que a veces nos quejamos del tonito. Ah, me dijo esto, pero con un tonito. O, bueno, a mí también me pasa mucho que digo las cosas y la gente se queja del tonito. Ah, pero es que lo dijiste con un tonito. Bueno, entonces el tono también, incluyanlo dentro de lo que llamamos la modalización del dicho. Entonces, estas son cuestiones que el analista siempre debe situar y que tiene como referente el propio sujeto. Alguien puede decir alguna cosa sin creer en lo que dice. ¿Y por qué no decirlo? Esa es la regla. Por eso les decía ahorita lo de los uribistas, que repiten lo que dice el Matarife, pero en el fondo pueden no creer en eso. Entonces, eventualmente en el análisis, el sujeto dice algo para verificar si el analista le cree. Entonces, esto es lo que sucede en el análisis. El sujeto dice algo para verificar si el analista le cree. Y si le cree, el propio sujeto comienza a creer. O aún, por el contrario,
Si el analista cree, el sujeto se asegura de que el analista es un tonto. No se trata de una invitación para que el analista sea inteligente, porque a veces es necesario para el sujeto que el otro sea un tonto. Con eso el sujeto gana cierta seguridad. Así, no tenemos que parecer demasiado inteligentes, lo que hablábamos hace 8 días del saber docto. Pues un cierto aire de estupidez puede también hacer maravillas. Es cierto, en cierto modo, algunos analistas tienen ese privilegio. Hablo en tono de broma, pues tienen ese privilegio de parecer tontos. Enseguida dicen, no, estoy bromeando. Pero ese es un verdadero problema, pensar que el otro percibe todo, que el otro lo va a volver de hecho transparente. Para permitir que el propio deseo se desenvuelva es necesario un lugar oscuro. Ojo a esto. Y también pensar que hay algo que el otro no puede percibir. Es un poco como que el analista no debe ser completamente transparente para el paciente. Que haya un lugar oscuro porque eso es lo que va a permitir que se desenvuelva el deseo, digámoslo así. Es decir, en otras palabras, no saber qué es lo que quiere el otro o qué es lo que espera el otro de mí. ¿Sí? Eso está muy bien. No saber qué desea el analista, qué quiere de mí, qué espera de mí. Porque eso es lo que le va a dar lugar al desenvolvimiento del deseo del paciente. ¿Mm? Tenemos que permitir al sujeto algunos engaños y no ir a buscar inmediatamente al sujeto en su fondo para decir que no es verdad, que hay una contradicción. Entonces tampoco se trata de percibir todo claramente en el paciente. No. El paciente puede también presentarse como tratando de engañar, pero en el fondo se está engañando a él mismo y se presentan contradicciones en su discurso, pero no hay que ir a señalarle inmediatamente sus contradicciones, no. Al contrario, es preciso permitir principalmente en las entrevistas preliminares que continúe mintiendo un poco en sus propios dichos. Y eso de hecho ya constituye una introducción al inconsciente. Entonces, la localización subjetiva introduce al sujeto del inconsciente. Vamos a ver cómo. Decir la verdad también es una modalización. En el sentido clásico hay dos niveles, el verdadero y el falso, y es posible matematizar el dicho en ese nivel, pero no a nivel de la modalización. Hace poco tiempo surgieron algunas tentativas de matematizar la lógica modal, lo que hace perder todos los matices, todas las gradaciones de la modalización. A veces es sencillo decir la verdad cuando se la confunde con la exactitud, pero lo verdadero y lo exacto no son la misma cosa. Ojo a esto. Es fácil decir la verdad cuando la conocemos. Sin embargo, justamente en el análisis, el esfuerzo de decir la verdad más aguda que surge es que no podemos conocerla. Y es con la regla analítica de decirlo todo como eso aparece. El primer resultado es que la verdad no puede ser dicha porque no la conocemos. Y la única cosa que se puede hacer es decirla. Hay sujetos para los cuales el esfuerzo de decir la verdad los lleva a la imposibilidad de decirla. Y eso constituye un sufrimiento. Son los sujetos histéricos. Y es un escándalo tratar la histeria a partir de conceptos como el teatro, la mitomanía. Eso es psiquiatría. Cuando al contrario se trata de sujetos que sufren en su propio ser
de la imposibilidad de una autenticidad, a la que Freud llamó proton pseudus, la mentira original. Algo que indica la posibilidad subjetiva en cuanto tal. Entonces, con esto de la caja vacía vamos a ver todo esto que parece tan complejo y que está abordando aquí Miller, desde la modalización del dicho hasta la posición subjetiva, pasando por si el sujeto puede decir o no la verdad. Entonces miremos lo de la caja vacía. Intentaré formalizar esto de una manera muy simple para introducir esa consideración en el propio método analítico. Se trata de distinguir entre el dicho y una posición con relación al dicho, siendo esa posición el propio sujeto, que es lo que necesitamos localizar. Por eso hablamos de localización subjetiva. Es decir, tenemos siempre que inscribir algo, en segundo lugar, como un índice subjetivo del dicho. Introduciremos hoy un simple símbolo para hacer eso, el símbolo de una caja. No una caja negra, sino una caja vacía, donde vamos a escribir justamente las variaciones de la posición subjetiva. El ejemplo freudiano de esto es la Verneinung. Enseguida por ahí aparece la traducción de Verneinung. El paciente dice, a propósito del personaje de su sueño, es un desmentido. La Verneinung es el desmentido. Entonces, este es un ejemplo clásico porque Freud lo presenta en la interpretación de los sueños. Entonces, el paciente le dice a Freud, anoche soñé con una mujer, pero no vaya a pensar que es mi madre. Entonces, el paciente dice, a propósito del personaje de su sueño, no es mi madre. Y Freud afirma con seguridad que el hecho de decir, no es mi madre, confirma que el personaje del sueño es la madre. Es un ejemplo clásico de ese desmentido. ¿Es difícil entender este ejemplo en términos de objetividad? Claro, claro. El paciente hace un desmentido, pues no vaya, doctor, no vaya a pensar que la persona con la que soñé es mi madre, porque no lo es. E inmediatamente Freud va a decir, sí, sí lo es su madre. ¿Cómo se entiende eso en términos de objetividad? Esto muestra que el psicoanálisis no tiene sentido. El psicoanálisis no tiene sentido a nivel de la pura objetividad. Si el sujeto dice, es mi madre, el analista dice, sí, es su madre. Y si el sujeto dice, no es mi madre, el analista dice, sí, es su madre. Charro, no. ¿Cómo les parece eso? El paciente dice, anoche soñé con una mujer y es mi madre. Y el analista dice, sí, es su madre. Pero si el paciente dice, no es mi madre, el analista va a decir, sí, sí es su madre. Y de este modo el analista siempre tiene la razón. Muy charro. Pero es verdad. Es como si el analista tuviese siempre la razón. Cuando dice sí o no, el analista hace su propia idea de eso. Hay algo así en el análisis cuando se es un poco imprudente. Bien. El ejemplo de la Verneinung en Freud es un ejemplo de análisis de la estructura del dicho con relación al decir. Bueno, Jorge, te escuchamos. Profe, pero no se dice pues que lo que importa es la posición subjetiva del paciente. Entonces, si él dice no es mi madre, lo que importa no es lo que dice, más no es lo que cree el analista. Pero justamente cuando hablamos de la posición subjetiva del paciente, que hace un desmentido de sus dichos, pues eso nos habla claramente de la posición subjetiva del paciente. Es decir, claro que lo que importa es la posición subjetiva del paciente.
Démoslo con otro ejemplo. Cuando un estudiante llega a clase tarde y entrando le dice al profesor, profe, no vaya a pensar que no quería venir. Entonces, el profesor que además tiene una formación como psicoanalista y sabe lo que es un desmentido, ya sabe cuál es la posición subjetiva del estudiante con relación a su curso. Es decir, cuando el estudiante dice, profe, no vaya a pensar que no quería venir, entonces uno ya sabe cuál es la posición de ese sujeto con relación al curso. No quería venir, no le interesa, no le gusta. Vino para que no le pusieran falta. Pues de ahí en más se pueden pensar muchas cosas que hablan de la posición subjetiva de ese estudiante con relación al curso por lo que ha dicho. Claro que interesa la posición subjetiva, pero con los dichos se hacen desmentidos. ¿Mm? Sí, cuando tu amigo te llama y te dice, ve, ¿por qué no viniste a la fiesta? Ay, no vayas a pensar que no quería ir a tu fiesta. Ya dijo todo. No quería ir a la fiesta, pero hay que conocer de esto, hay que conocer del desmentido. ¿Sí? ¿Qué es un desmentido? ¿Mm? Es decir, cómo un sujeto con sus dichos puede decir exactamente lo contrario a lo que quería decir. ¿Ah? Pero, y eso solo lo sabemos gracias al psicoanálisis. ¿Sí? Entonces, claro que importa la posición subjetiva del sujeto. Lo que pasa es que el sujeto se quiere presentar en una posición con sus dichos y termina diciendo exactamente cuál es su posición con sus dichos. ¿Sí? Esto tiene que ver con ese famoso dicho, precisamente, lo que llamamos dichos, eh, que que hacen parte como de la cultura o del contexto o de la tradición, en fin, hay un dicho que dice a explicación no pedida, verdad develada. Claro, claro. Entonces es el tipo que llega tarde a la casa y empieza a darle explicaciones a su mujer, ¿sí? Mi amor, me demoré un poquito, tenía mucho trabajo. No es que me quisiera quedar a trabajar con mi ayudante, ya, hablando vulgarmente, la cagó. Y además las personas lo saben, es decir, saben que cuando alguien está dando explicaciones no solicitadas, no pedidas, pues va a meter un lapsus mío, va, va a meter la pata, ¿eh? Va a meter la pata y de pronto hasta la plata también, claro. Porque el otro que lo está escuchando va a saber, pues primero, que no le está pidiendo ninguna explicación. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué te demoraste? No. Si el otro empieza a dar explicaciones, va a terminar diciendo con sus dichos cuál es su posición. ¿Sí? Y su posición, con esas explicaciones que da, pues no vayas a pensar que me quería quedar a trabajar con mi ayudante. Ya, queda claro que en efecto él quería quedarse a trabajar con su ayudante. A lo mejor le gusta más y por eso pone en riesgo la plata, porque enseguida viene el divorcio y el tipo va a quedar sin plata, aludiendo pues al lapsus que tuve, claro, se va a quedar sin plata y sobre todo los hombres, en los divorcios los hombres sí son los que están llevados, es decir, son los que terminan más mal porque pierden mucha plata, incluso tienen que pasarle plata a la mujer que se separa de él. ¿No? Y ahí sí, las mujeres se quedan calladas, ahí no salen a decir nada, no reclaman ningún derecho. No, me tienen que pasar mi sustento, claro. Pero bueno, volviendo a la Vermeño. Claro que se trata, Jorge, de la posición subjetiva.
La posición subjetiva que devela los dichos del paciente. ¿Sí? La posición que develan los dichos. Walter, alzaste la mano. No, profe. ¿O quién? ¿Quién fue? Ahí me aparecieron dos personas. Solo Jorge. Profe, buenos días. Cristian. Y buenos días, compañeros. Profe, yo te había levantado la mano porque en ese párrafo en específico me surgió una duda y quizás si no la planteo de la mejor forma, ahí me disculpo, pero realmente me surgió de la nada y quería saber si esa forma de lectura o de comprensión que hace el psicoanálisis frente al discurso del otro es uno de los elementos que puede generar mayor escozor o malestar en las personas que de alguna otra forma no están dispuestas a develar un poco esas defensas. Me explico. Lo que dices de cuando la persona antepone su discurso con un no, es que yo no, o es que yo no soy, o es que yo no quiero, ese no rápidamente se banca y se pone como una afirmación. Entonces ese tipo de lógicas discursivas que hace el psicoanálisis puede suponer uno de los elementos quizás no primordiales, pero sí que influyen en el malestar que algunas personas sienten dentro de este tipo de dinámicas o dentro de la clínica psicoanalítica. Depende. Pues tampoco se trata de que un analista esté psicoanalizando todo lo que escucha por fuera del consultorio. En el consultorio pues está la transferencia, que es fundamental que esté presente la transferencia para que el paciente soporte una interpretación como esta, ¿sí? El paciente dice, a propósito del personaje de su sueño, no es mi madre, y Freud afirma con seguridad que el hecho de decir no es mi madre confirma que el personaje del sueño es la madre. Entonces Freud le puede hacer una interpretación a ese paciente y decirle, sí, sí es su madre, hábleme más no solamente del sueño, sino de, o sea, ¿qué hace? La pregunta sería allí, ¿qué hace su madre en su sueño? Diciéndole con certeza que de verdad se trata de su madre. Y seguramente si el paciente empieza a asociar libremente, se va a dar cuenta que en efecto el personaje que aparece en su sueño es su madre. Y creo que en el sueño de este paciente, la madre estaba acostada en la cama del paciente. Entonces cuando el paciente dice, no es mi madre, Freud le dice, sí, es su madre la que está acostada en su cama. Hable de eso, cuénteme más. Es decir, asocie libremente sobre eso. Qué hace su madre metida en su cama? ¿Mm? Eso lo soporta un paciente que está bajo transferencia. Pero si tú te pones a interpretar todos los dichos de las personas que a veces uno escucha por fuera, pues claro, te vas a ganar enemigos. A la gente no le va a gustar que le digan, me estás mintiendo, o sí, si es tu mamá, o eh, la explicación que da tu marido de por qué llega tarde y él dice que no vayas a pensar que quería quedarme con mi ayudante, pues si usted sabe escuchar eso que dice su marido, bueno, las mujeres parecieran ser que están dotadas para escuchar eso que se dice de más en las explicaciones. Las mujeres son muy buenas para eso, ¿o no? Díganme ustedes que están ahí. Tengo 14 participantes hoy y la mayoría son mujeres. Entonces, claro, la mujer dice, este me cree bobo a mí, me cree como pendeja. Evidentemente se quería quedar con la ayudante. Entonces, usted le puede decir, no me vengas con pendejadas que evidentemente te querías ayudar con la ayudante. Y el tipo le va a poner problemas. Pero mi amor, ¿qué te estás creyendo? ¿Tú qué estás pensando? ¿Por qué dices esas cosas? En fin. Y si además el otro sabe que se trata de una interpretación que haría un psicoanalista, pues claro, le va a poner problema al discurso psicoanalítico.
Pero no, hay que tener en cuenta también los contextos, ¿no? Y no cazar peleas con todo el mundo. Pero sí, Cristian, tienes razón. El psicoanálisis es un discurso que se le hace difícil a la gente porque el psicoanálisis, digámoslo así, dice verdades que a la gente no le gusta escuchar. ¿Mm? Dice verdades. Y son muchas las verdades que dice el psicoanálisis. Entonces, es en ese sentido que el psicoanálisis se vuelve problemático para muchos sujetos en el mundo, claro. Porque a la gente no le gusta escuchar sus verdades, no. Es más, la gente se miente a sí misma y quiere seguir echándose sus propias mentiras, claro. No sé si te respondí, Cristian. ¿O tienes alguna otra idea? Profe, sí. Sí, sí me respondiste. Muchas gracias. Okay. Entonces, lo que Freud hace distinguir justamente el dicho de la modalización de la negación. Esto es la denegación. Aquí está la traducción de Verneuil, ¿no? Denegación. Quiero decir que hay un primer es mi madre, seguido de la posición que el sujeto neurótico asume con relación a su dicho, poniendo una marca de negación en el dicho. Los analistas saben de eso porque hay un personaje en el sueño sobre el cual el sujeto dice, no sé quién es, pero para decirlo, selecciona dentro de todos los seres humanos a su madre. O sea, lo sabemos por la determinación psíquica, ¿sí? Que si uno elige nombrar algo con determinada palabra, eso no es gratuito, eso está determinado inconscientemente. Entonces, dentro de todos los seres humanos, elige a su madre para decir, no es ella. De esa forma, el significante madre, retomemos la palabra significante un poco renovada, está presente en el dicho y, como tal, es distinto del índice de la negación que viene a modificar la relación del sujeto con él. Como dice Freud, la negación es como un índice del inconsciente. Pues aquí, en este ejemplo, un hecho en Alemania o un industria brasileña o un made in China que aparece en todos los objetos que compramos hoy en día. Es decir, esa negación es un índice del inconsciente, una marca de fábrica. Lacan lo designa como colofón del seminario 2, como índice subjetivo. Y en este caso, el índice subjetivo es la marca negativa. En este pequeño ejemplo podemos ver una actividad fundamental de la neurosis, la relación del neurótico con el deseo, indicando que el neurótico no puede aceptar el deseo sin la marca de la negación sobre este. Como el sujeto que dice, no vayas a pensar que me quería quedar con mi ayudante. Entonces eso ya indica cuál es el deseo de ese sujeto, su ayudante, solo que solo lo puede aceptar con la marca de la negación, es decir, cuando hace un desmentido, cuando hace ese desmentido. El sujeto acepta, muy a su pesar, no conscientemente, acepta que en efecto le gusta el ayudante o que la mujer con la que soñó es su madre. Bien, un paciente neurótico obsesivo, por ejemplo, no puede desear a una mujer si esa mujer no tiene un defecto. Jorge. No, profe, yo no la levanto. Se quedó así desde ahorita. Ah, bueno, por aquí alguien alzó la mano. ¿Quién es? Yo. Yo, dale. Profe, pero con relación a eso que estabas mencionando ahorita, de que de pronto hacerle la señalización al paciente de sí es su madre, eso no podría llevar a que por la misma negación que antepone lo que el paciente está diciendo, se genere una resistencia y nuevamente vuelva y lo, pues y como lo niegue. Pues o sea, por decir, listo, él dice, él no es mi madre,
y vos le preguntas, bueno, pues vos no, una analista le pregunta como, no, si es su madre, ¿y qué está haciendo su mamá en el sueño, cierto? Ajá. No podría contestar también como, no, pero no le dije pues que no es ella, pues como algo así. Pero hay que invitarlo a que siga la técnica del análisis, que es la asociación libre. Pues hay que decirle, no, pues él puede responder, le acabo de decir que no es mi madre, sí, puede responderlo, pero usted lo va a invitar a asociar libremente sobre eso, le va a decir. Le puede decir, por ejemplo, no piense si es o no su madre. Supongamos que sí lo es y explíqueme qué hace su madre en el sueño. Dígame todas sus ocurrencias, dígame lo que se le ocurre en este momento. Y el paciente, si está bajo transferencia, porque acuérdate que la transferencia es esa suposición de saber que recae sobre el analista y que permite que el paciente, de cierta manera, pues confíe en él, crea en él, le suponga un saber y haga, y lo voy a decir de esta manera, y sea obediente a la regla analítica de asociar libremente, es decir, que se ponga a trabajar en asociar libremente sobre qué hace su madre en el sueño. Y si empieza a asociar, se va a dar cuenta que en efecto sí, era su madre la que estaba acostada en su cama. Y él llegará a saber lo que le enseña su inconsciente. Es decir, que en efecto se trataba de su madre y hay una razón para que ella esté ahí en su cama. Claro. Manuela. Sí, profe, ya me quedó como, pues como claro, sino que me surgió la duda. Sí. Entonces, un paciente obsesivo, por ejemplo, no puede desear a una mujer si ésta no tiene un defecto. Esto casi que es ¿cómo se dice? Un tip clínico sobre la neurosis obsesiva. El obsesivo necesita en el otro un defecto. En el primer momento, por el contrario, intenta valorizar a esa mujer. Pero la condición indispensable para su deseo es focalizarse en un pequeño defecto que no es visible a simple vista. Muchas veces la depreciación dirigida al objeto de amor, tal y como se encuentra en la neurosis obsesiva, es una condición propia del deseo. Ya lo había señalado Freud hablando de las lógicas de la vida amorosa. El obsesivo necesita degradar al amado. Es una manera de decir, necesita encontrarle un pequeño defecto en el otro para poder ser deseada. Esa mujer. Encarnar este retroceso frente al deseo es parte del deseo neurótico. Y otra cosa. Esto es lo que hace que una mujer también deba mostrarse incompleta, en falta, como con un defectico, como con algo que no marche, que la haga mal hecha para poder ser deseada. Eso es lo que explica por qué mujeres que se presentan como tan completas, como tan perfectas, como tan ejecutivas, como tan empoderadas de sí mismas, pues no gustan a los hombres, no las eligen, no las seducen, no les tiran los carros. Y esas mujeres tan independientes, tan empoderadas, con su propio apartamento, su propio carro, trabajadoras decididas, haciendo dinero para pagar ese apartamento y ese carro, en fin. Esas mujeres son las primeras en quejarse de ¿y dónde están los hombres? ¿Yo por qué no encuentro pareja? A mí ¿por qué no soy una mujer bonita, inteligente, acomodada, gano un montón de plata y nadie se interesa en mí? Pues es por eso, porque se presentan perfectas. Y el hombre necesita verle algún defectico, ¿ah?
defectico, un pequeño defecto para que se desencadene el deseo en el hombre por esa mujer. Entonces, encarnar este retroceso frente al deseo es parte del deseo neurótico. Vemos a veces matrimonios sólidos, tal vez los más sólidos, fundados sobre el hecho de que la esposa es para el hombre una mujer despreciada. Freud diría desvalorada. ¿Cómo es que lo dicen en los textos sobre las lógicas? Degradada, una mujer degradada, justamente porque encarna la marca negativa del deseo. Esa mujer despreciada diariamente con críticas, por ejemplo, en la experiencia analítica se revela como objeto de un amor loco. De este modo, como principio del método, aquí encontramos otro principio, es imperativo para el analista distinguir siempre el enunciado de la enunciación y paralelamente el dicho del decir. El enunciado y el dicho es lo que el paciente dice. Y la enunciación y el decir es la posición subjetiva de ese sujeto con relación a su enunciado o a su dicho. Es decir, es la posición subjetiva del sujeto con relación a lo que ha dicho. Lo cual, como lo acabamos de ver, hablando de la modalización, puede ser muy amplia esa posición, puede ser muy variada. Entonces, una cosa es el dicho como hecho, y la otra lo que el sujeto hace de lo que dice. A veces hay una relación de instrumentación entre el sujeto y sus palabras. Lo que es bien conocido cuando alguien se sirve de las palabras para engañar a otro. Lo que cambia en la perspectiva analítica es que el sujeto utiliza la palabra para engañarse, por medio de engañar a otro, pero fundamentalmente engañándose a sí mismo. Nada se garantiza a partir de un dicho. Muchas veces un sujeto dice algo diciendo solamente lo que los otros ya dijeron. Me refiero a nuestro uso cotidiano de la palabra, claro. Lo que les decía ahora, uno permanentemente está como repitiendo el discurso de otros. Estamos siempre hablando y es tan grande el tiempo que pasamos hablando. Piensen que ahora mismo mis palabras están grabándose, pero lo que no se graba son los intervalos que también forman parte de ese discurso. Sería mucho más interesante estudiar lo que se dice en los intervalos, no solo para mi información. No hay una sola frase, un solo discurso, una sola conversación que no soporte el sello de la posición del sujeto con relación a lo que dice. El sujeto dice una frase y luego enseguida su posición con relación a esa frase. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿usted cree eso? El sujeto puede responder, sí, lo creo, o estoy seguro de eso, o fulano me lo dijo. Todos estos fenómenos se inscriben en la estructura de la posición subjetiva con relación a lo dicho. Entonces, cada una de estas respuestas nos habla de una posición subjetiva del sujeto con relación a lo que ha dicho. En la lengua, en el uso de las palabras, esto está presente, o es objeto de ciertas disciplinas lingüísticas, como fue observado por Lacan en un texto muy preciso que tiene importancia clínica fundamental y al cual volveremos más adelante. Pero esto de lo que está hablando aquí Miller, estos fenómenos se inscriben en la estructura de la posición subjetiva con relación a lo dicho, y cómo él menciona lo de los intervalos, pues nosotros también lo sabemos, bueno, y vuelvo a decirlo, y sobre todo las mujeres,
que cuando escuchan cierta vacilación en los dichos del otro, ya empiezan a dudar de si el otro está diciendo la verdad o si el otro cree en lo que está diciendo. Por eso, fundamentalmente en la clínica psicoanalítica, lo que el analista escucha con su oído clínico es lo que el otro calla. Es decir, que lo importante es cuando el otro empieza como a vacilar, a dudar, o hay un intervalo en sus dichos. Hay que apuntar a ese intervalo. Sí, como cuando ustedes preguntan algo a alguien y la persona, en vez de responder inmediatamente, se queda como pensándolo por un instante y ustedes dicen, incluso lo decimos, todos lo decimos cuando estamos hablando con alguien, hey, ¿por qué lo pensaste? Y casi a todos nos ha pasado, ¿sí? Que hacemos una pregunta y el otro se queda pensándolo por un segundo, por 2 segundos, hay un pequeño intervalo allí y uno ya dice, hey, ¿y este por qué lo dudó? Como por ejemplo, cuando tú le dices a tu pareja, ven, te invito a dar la vuelta al oriente, ¿me quieres acompañar? Pues uno esperaría que la pareja, sí, claro, vamos. Y de pronto la pareja dice, sí, claro, vamos. Bueno, entonces ya hay un intervalo. Entonces, las mujeres son muy buenas en esto, inmediatamente le preguntan a la pareja, bueno, ¿y por qué lo dudaste? ¿Lo estás dudando? ¿De verdad quieres ir? Entonces ya aparece otra posición subjetiva en el sujeto. Y solo por un pequeño intervalo, ¿sí? Una pequeña duda. Un pequeño agujerito, un huequito allí en los dichos, ¿sí? Entonces ya la persona que escucha al otro ya empieza a dudar, ¿será que sí quiere venir conmigo? Bueno, el otro le podrá decir, no, la verdad no, ahí tengo que ver la Champions, que es lo que pasa en las relaciones de pareja, que el uno se quiere quedar el domingo viendo la Champions y ella quiere es ir a dar la vuelta al oriente. Entonces ella debería irse a dar la vuelta al oriente con alguien que sí la quiere acompañar y el tipo quedarse con sus amigotes viendo la Champions. Aunque una mujer inteligente probablemente se quedaría a ver la Champions con su marido. Pero bueno, de eso podemos hablar en otro momento. También podríamos decir, un marido inteligente pues se va a dar la vuelta a oriente con ella, pero la verdad es que se va a hacer mala cara. Ese es el problema. Se va haciendo mala cara todo el paseo. Bueno, muy bien. Esto es importante para entender que cuando se toma al pie de la letra lo que el otro dice, produce efectos. Si usted dice, yo no le quiero más, y si la otra persona dice, usted es quien lo dice, el primero puede retroceder diciendo, yo dije no le quiero más cuando usted, perdón, yo dije no le quiero más cuando usted, entonces empieza a introducir como una explicación. Entonces, así, el simple hecho de decir, usted es quien lo dice, ya introduce posibilidades de decir, yo dije eso, pero no es lo que quería decir. Lo que yo quería decir diciendo no le quiero más es que le adoro. Entonces, aquí hay como un asunto clínico muy importante y que tiene que ver con esto, tomar al pie de la letra lo que el otro dice para producir efectos, claro. Y el analista lo hace mucho en su práctica. Toma al pie de la letra lo que el paciente dice y lo toma así para que haya efectos, es decir, para que el paciente se siente a pensar qué es verdaderamente lo que quería decir, como con este ejemplo, ¿sí? Que trae aquí Miller. El sujeto dice, no le quiero más, y la pareja lo toma a la letra. Ah, es usted quien lo dice, ¿sí? Y enseguida viene la explicación. No, pues,
yo dije eso, pero lo que le estoy queriendo decir es que te adoro. Estos son fenómenos de la relación entre el enunciado y la enunciación decisivos para la interpretación analítica. Claro. Es el mismo ejemplo de la Verneinung, del desmentido. No es mi madre, donde Freud responde, es la prueba de que lo es. El propio hecho de decir no es la prueba del sí. Una vez más, eso no tiene sentido en el registro de la objetividad. Por ejemplo, cuando un epistemólogo como Popper toma el psicoanálisis y dice, los analistas no tienen pruebas científicas, cuando es sí o cuando es no, la verdad está siempre del lado del analista. Esta es la queja de Popper al psicoanálisis. Popper tiene razón, pues en el registro de la objetividad esto no tiene sentido si no se introduce la función del sujeto. Claro, esta función que estamos introduciendo pensando en la localización subjetiva, es decir, la localización del sujeto en sus dichos. Introduce la función del sujeto justamente para dar cuenta de lo que hablamos ahora. Por eso la interpretación analítica mínima es eso. O como también formula Lacan, usted lo dice, yo no se lo hago decir. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es que casi que esta es la interpretación que debería hacer todo analista permanentemente, ¿sí? Como un paciente que diría, por ejemplo, será cuando los pacientes le hacen preguntas al analista, ¿será que soy un bobo al lado de esta mujer? La mejor interpretación del analista es, sí, es eso. Y ya. O cuando el paciente pregunta, ¿será que me estoy enamorando de esta mujer? Sí, es eso. Casi siempre cuando los pacientes hacen ese tipo de preguntas, la respuesta es eso. Y con eso el paciente se va dando cuenta de qué es lo que, pues hacia dónde está apuntando su deseo, claro, ¿sí? Pasa mucho con los pacientes y sus preguntas. Doctor, ¿será que estoy siendo un huevón con mi jefe? Sí, es eso. Está siendo un huevón con su jefe, claro. Y así, hay un montón de ejemplos sobre ello. Sobre todo cuando los pacientes hacen preguntas sobre sí mismos, sobre lo que están pensando. Y la respuesta es sí, es eso. Esta es como la interpretación analítica mínima, dice aquí Miller. Bien, es presentar al sujeto su propio dicho, lo que de cierto modo significa coma lo que usted dice. Pues no se comen solo libros, como en el Apocalipsis de San Juan, también se comen palabras en el análisis y muchas veces no es un plato sabroso para el sujeto comer sus propias palabras. Es decir, que el sujeto reconozca, sí, soy un huevón, soy un pendejo, sí, me estoy enamorando, en fin. Dicho y cita. La interpretación analítica, que el analista lo sepa o no, está fundada en esta estructura. Bueno. Aquí está la caja vacía, tengan en cuenta que esa es la importante. Es por eso que en todo discurso hay una suspensión. Puedo, por ejemplo, explicar las cosas de una manera esclarecedora, lo que es mi especialidad, diciendo, pues bien, este es el primer paso, sin embargo hay un segundo. Y al decir esto, tomo una posición modalizando mi propia posición con relación a lo que dije antes. Así, no hay discurso que no ponga continuamente el dicho
dicho anterior entre comillas, tal como si fuese una cita. Siempre que se constituye una secuencia significante, el dicho anterior cae en cierta objetividad. Y entonces puedo decir, eso es lo que yo dije antes, pero ahora diré otra cosa. Y de esto se trata la modalización. Esta. Un paciente, por ejemplo, dice, soy un don nadie. Esto es un dicho, pero el sujeto puede decir inmediatamente después, es lo que mi padre siempre decía. Y con eso el valor de la primera frase cambia con la segunda. Y asimismo esta situación produce cierta ambigüedad, pues se debe verificar si el padre decía eso respecto al paciente o si lo decía de sí mismo. Claro, porque aquí hay una ambigüedad. Si el paciente dice que su padre decía, es lo que mi padre siempre decía, no sabemos si lo dice del paciente o de él mismo, es decir, del padre. Esto responde a la estructura significante mínima, según la cual el significante, en este caso una frase, y esto es algo que nos enseña muy bien el psicoanálisis, la estructura significante mínima, según la cual el significante, en este caso una frase, toma su sentido solamente a partir de la retroacción de un segundo significante. En otras palabras, siempre el sentido de un significante lo va a dar el que viene después, el segundo significante, y así sucesivamente. En este caso, la primera frase cambia de sentido cuando la segunda es formulada. El lenguaje sigue de este modo, digamos, siempre en retroacción. Entonces, aquí está un dicho del paciente. Pero ese dicho o esa frase o esa oración o una palabra va a adquirir un sentido retroactivamente con lo que viene después, con lo que el paciente dice después. Y enseguida con lo que viene después. Entonces siempre hay retroactividad con relación al sentido que van adquiriendo los dichos del paciente. Esto implica un continuo proceso de citas en la palabra. En general, nadie puede hablar sin citar. Es un ejemplo en el ejemplo de antes, el paciente tiene la buena fe o la idea de decir, soy un don nadie, pero entre comillas, y agrega, es una frase de mi padre. Pero frecuentemente el sujeto no sabe que lo que dice es una cita del discurso del otro. Y que introduce esa escisión, esa ruptura entre el dicho y el decir, introduciendo un elemento fundamental. Esa dimensión de la cita está presente, por ejemplo, en un proverbio cuando se dice de tal padre, tal hijo. Una cita del discurso, de la voz anónima del saber popular. Siguiendo el análisis de Freud, cada vez que se utiliza la negación, en ese sentido ya es una cita, pues implica un primer enunciado que es siempre una afirmación y, en segundo lugar, la posición del sujeto que puede negar o confirmar la afirmación. Esto queda, ya te voy a atender, Jorge. Esto queda claro en lo que desarrollé hace un momento para responder al pedido de repetición. Decir una vez una cosa, pero repetirla es otra cosa y muy peligrosa. Hay cosas que es mejor decir solo una vez y después añadir, jamás dije eso. Entonces, repetir es un acto fundamental de la vida y más precisamente del derecho. Para marcar la posición subjetiva, que no debe cambiar en el derecho, existe la institución de la escritura, porque es siempre posible hacer un contrato y al día siguiente llegar diciendo, por ejemplo,
A causa de mi análisis, mi posición subjetiva cambió. Pues esto es muy charro porque, bueno, precisamente lo que hace el derecho es hacerte firmar un contrato para que tú no cambies de posición. Entonces, si tú firmas un contrato por la compraventa de una casa, al otro día no puedes ir donde tu comprador a decirle, estuve en análisis y cambié de posición. No, porque usted ya firmó un contrato y si se echa para atrás, en el contrato dice que usted tiene que pagar una multa. Entonces el que sale perdiendo es usted. Entonces sería renunciar al negocio, de ahí la obligación de firmar para garantizar que la posición subjetiva no cambie. Eso es en términos de derecho. Aquel que firmó no puede al día siguiente correr para intentar recuperar el papel firmado. El sujeto del derecho social tiene sus propias leyes en contraposición al sujeto del derecho analítico. Es decir, que en el análisis el sujeto cambia de posición y puede hacerlo, puede cambiar de posición. Y es a eso a lo que llamamos modalización, es decir, que no hay, pues que el sujeto se puede presentar, digamos así, en muchas posiciones y cambiar de posición una y otra vez, dependiendo de lo que viene a decir después, claro. Jorge, ¿qué ibas a Pero, o decir? sea, que ahí en el análisis se busca que, pues, que la persona desarrolle su experiencia a partir de ese enlace de citas. Pues que a partir de referenciar un suceso tras otro, pueda entender qué es lo que sucede. Ah, sí, es una descripción de lo que pasa en análisis. Por eso se invita al paciente a decir más, a que explique más, a que lo que hablábamos hace 8 días, que el analista se haga como el tonto, se haga como el bobo. Cuando el paciente pregunta, ¿me entendió? El analista le dice, no, cuénteme más, dígame más. Porque ese decir más es empezar a coger lo que ha dicho, entre comillas, y tratar de darle otra significación, otro sentido. Y eso ya va permitiendo la localización subjetiva del sujeto, es decir, cuál es su posición con respecto a lo que está diciendo. Pero no solamente su posición, sino que mientras más va diciendo cosas, eso le va enseñando al paciente cuál es la verdad con relación a eso que está diciendo. Es decir, que se devele la verdad con relación a la posición del sujeto en sus dichos, pero también que se devele hacia dónde apunta su deseo, que es en el fondo lo que estamos buscando. Creo que eso es como ¿Cuál es el deseo del sujeto? Sí. es que la cadena de significantes, pues que decía Lacan. No te Es entendí otra cosa bien. distinta. Lo Mira que aquí él la decía, cadena. eso es lo que se llama cadena de significantes. Ah, sí, esta es la cadena. Que un dicho o una palabra o toda una oración del sujeto se encadene con otra y se encadene con otra, pero en la medida en que se va encadenando con otra, solo la segunda es la que le va a dar sentido a la primera y así sucesivamente. Es decir, que el sentido de lo que el sujeto dice se obtiene retroactivamente. Claro, esta es la cadena. Claro, esta es. Gracias, profe. Ok, bueno. Bien, dejemos hoy aquí en el sujeto de derecho y el sujeto analítico. Esta parte que estamos viendo, yo sé que es muy abstracta, es complicadita, puede resultar difícil, pero más adelante con los ejemplos que va a empezar a introducir Miller, aquí se va a ir aclarando, despejando y entendiendo. Porque esto de lo que nos está hablando aquí Miller es muy de la lógica que introduce la lingüística y de la lógica
que él intenta utilizar desde la lógica matemática, con eso de la caja vacía y bueno, en fin. Entonces tengamos paciencia, que esto se pone mejor. Bueno, muchachos, Muchas gracias, profe. feliz día.